Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de grupos de Lie. Empezamos el grupo de Poincaré en el vídeo anterior y ahora lo vamos a continuar. He anotado todas las fórmulas que vimos el otro día, pero fijaos que he hecho un pequeño cambio. La métrica ahora he puesto el -1 aquí en vez de los menos aquí y aquí el más. Esto es lo que os comenté en el capítulo anterior, en el minuto 20 o por ahí aproximadamente, en el que escribí esta ecuación, que x0' al cuadrado menos x1' al cuadrado menos bla 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 era igual a la misma cantidad pero sin primas. Entonces fijaos aquí el asunto. Bueno, ya que estamos lo pongo. Muy bien. Claro, demostramos que esto era constante, pero claro, yo podía haber multiplicado esta ecuación por -1 y seguiría siendo válida, porque una ecuación, cuando la multiplicamos por un número, el resultado sigue siendo válido. Y entonces fijaos que hubiera cambiado el signo de todo. Si multiplico todo por -1, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparecerá aquí un... perdón. Aparecería aquí un menos, más, menos, más. Y entonces la ecuación que si hubiéramos seguido el vídeo, pero haciendo esto, hubiera quedado pues la señora esta, G, por esta señora, que esto era lambda mayúscula, igual a G. Pero la G nos hubiera salido de forma natural -1, 1, 1, 1. Eso creo que ya os lo dije en el capítulo anterior, que lo importante era que se conservara el mismo número, o sea, la proporción de 1 a 3, de los menos y los máses. O bien un menos y 3 máses, o bien 3 menos y un más. ¿Vale? Y os fijáis que eso. Y luego, no os preocupéis porque, por ejemplo, imaginaos que no hubiéramos hecho esto, ¿no? Y que de repente yo pongo esto aquí, también podíamos haber hecho la misma historia aquí, multiplicar a la izquierda y a la derecha de la ecuación por menos. Este menos es un número que es transparente a las matrices, por lo tanto ese menos se coloca aquí. Y entonces fijaos que si yo ahora llamo a esta nueva cosa g tilde, pues ya tenemos igual la misma ecuación, pero con esta métrica, que en vez de ponerle g tilde no le he puesto nada para no enturbiar la notación, pero vamos. ¿Vale? Entonces, por eso algunos libros veréis que ponen el menos en un sitio y otros libros en otro sitio. Depende del contexto, pues es más útil uno u otro, pero es completamente equivalente. Muy bien. Vamos a preocuparnos ahora de describir un XBoost. Vale, o sea, un boost en la dirección X. Claro, según lo que tenemos aquí, eso sería, no sé cómo llamarlo. Le puedo llamar, por ejemplo, bueno, no le llamo nada. De momento no le llamo nada. Luego igual elijo un nombre, pero de momento será una transformación de Lorentz, pero que hace esto en concreto. Según hemos visto aquí, quien haría eso sería esta matriz. Esta matriz es la que en principio hace eso. ¿Por qué sabemos que es esta? Bueno, pues lo sabemos porque en la fila, o sea, siempre que tengamos algo por aquí o por aquí, estamos hablando de un boost. Fijaos que en las jotas, tanto la fila esta como esta columna están llenas de ceros. Por lo tanto, significa que el tiempo no lo tocamos para nada. Por lo tanto, significa que estamos hablando solo de una rotación en el espacio, una rotación ordinaria en el espacio. Es cuando hay números en esta fila y en esta columna cuando se mezcla el tiempo con el espacio. Entonces fijaos que aquí, en este caso concreto, tenemos aquí un 1, 0, 0, 1, 0, 0. Correcto. Aquí hay un 0. Entonces estamos mezclando el tiempo, pero también estamos mezclando la coordenada x. Porque fijaos que esto sea x y z, o bien en columnas x y z.
¿vale? Por lo tanto, tiene que ver con el tiempo y además tiene que ver con la coordenada x. Por lo tanto, no queda más remedio que sea un boost en la dirección x. Igualmente lo vamos a comprobar ahora. Así que podríamos poner omega. No pongo ahora omega 0,1 porque estaríamos entorpeciendo un poco la nomenclatura. Llamémosle como sea. O sea, esto de la nomenclatura normalmente se utiliza cuando quieres demostrar fórmulas o expresar cosas de forma general. Pero ahora vamos a poner simplemente una omega y ya está. No, como si hubiéramos puesto una S o una P o cualquier letra, da igual ahora. Y vamos a poner el señor K1, esto sí que es importante, que sea K1 porque estamos escogiendo esta y no esta. Vale, pues vamos a ver qué expresión matricial tiene esto. Es decir, es un exponencial elevado a un número por una matriz, pues va a dar una matriz. Y esa matriz es precisamente lo que queremos encontrar. Claro, alguien diría, no, pero esto ya lo sé. Porque en el capítulo anterior dijiste que un boost en la dirección x pues era algo así, ¿no? x0' igual a gamma x0 menos gamma beta. Ah, bueno, está aquí. Dijiste esto. Por lo tanto, ya tenemos el asunto y como las otras coordenadas se quedan igual, podríamos escribir la matriz y decir que esta matriz perfectamente va a ser esto. Va a ser, veamos, como tenemos aquí la componente 0, pues será gamma, luego la componente 1 es menos gamma beta, luego la componente y la z no les pasa nada, esto va a ser lo mismo aquí, por este menos gamma beta, y como aquí hay una gamma, pues aquí ponemos gamma, no le pasa nada, no le pasa nada, a las componentes y z, y en la diagonal ponemos aquí un 1, para que quede claro que a la componente x y a la componente z, perdón, a la y y a la z no le pasa nada y solo se ve afectado el tiempo y la x. Pues tendréis razón, efectivamente esta es la matriz que debería dar. Pero claro, uno puede decir, pero ¿cómo va a salir esto si aquí tengo una omega que ni siquiera sé lo que es? La K1 es un par de unos y todo lleno de ceros y aquí hay una omega. O sea que sea lo que sea esto, saldrá cosas con omegas. ¿Cómo vamos a sacar de las omegas estas gambas? Bueno, pues ese es el tema. Vamos a ver. O sea, en cuanto encontremos esta matriz en función de omegas, lo que tenemos que hacer es igualar a esta e interpretar o expresar la gamma y las betas en función de la omega o la omega en función de la gamma y la beta. O sea, es decir, darle un significado a este parámetro que de momento no tenemos ni la más remota idea de qué significa este parámetro. Pero sabemos que tiene que dar esto. Muy bien. Entonces voy a borrar para hacer espacio, pero espero que os acordéis de lo que he dicho. Claro, la pregunta es, ¿cómo diablos hacemos esto? Porque ahora esto es e elevado, o la exponencial de, el numerito este por una pedazo matriz que nos podemos volver locos aquí, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Hay algún truco, alguna historia? Bueno, pues hay un truco. Veamos. El truco consiste en lo siguiente, a ver si soy capaz de explicar el teorema. A ver, el teorema sería el siguiente. Queremos calcular e elevado a una matriz cualquiera. Esa matriz, bueno, no es cualquiera, sino va a ser una matriz simétrica, en este caso. ¿Vale? Fijaos que tanto la K1, K2 y K3 son matrices simétricas. Si una matriz es simétrica, quiere decir que es diagonalizable. ¿Y qué quiere decir que es diagonalizable? Pues significa que A lo podemos expresar como una matriz M, una matriz diagonal por la misma matriz M inversa. ¿Vale? Esto es lo que significa diagonalizar. Vale. ¿Y qué? Bueno, pues resulta, lo importante es que E elevado a
será exactamente lo mismo que m e elevado a la diagonal m inversa. Claro, ¿y qué pasa? Pues que e elevado a una matriz diagonal, por ejemplo, la matriz diagonal esta será, por ejemplo, pues lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, una matriz diagonal, vamos. Bueno, pues resulta que esto es muy fácil, porque es simplemente pues e elevado a lambda 1, e elevado a lambda 2, e elevado a lambda 3, e elevado a lambda 4 y lo demás 0. Y entonces podemos calcular cualquier expresión de, o sea, cualquier elevado a cualquier matriz simétrica. Bueno, y si no es simétrica también se puede hacer algún truco, pero bueno, no pasa nada. Se utilizan complejos y ya está, pero bueno, no es muy complicado. Y bueno, pues eso, pues lo tendríamos en plan facilón. Muy bien, pues vamos a utilizar el teorema este, así que vamos a diagonalizar esta matriz. En realidad, diagonalizar esta matriz es muy fácil porque está hecha por bloques, pero vamos a hacerlo con el ordenador pues para ir más rápido simplemente. Entonces, vamos a diagonalizar. Veamos. Vale. Os voy a mostrar los cálculos que he hecho. Fijaos. Tenemos nuestra matriz, bueno, de momento omega lo dejo de lado un segundo, cogemos la matriz y le preguntamos al ordenador cuáles son sus vectores propios, que es el primer paso para diagonalizar. Y nos dice que hay 1, 2, 3, 4 vectores y este vector tiene este valor propio, este otro valor y estos dos tienen el valor propio 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogemos el señor este y lo colocamos aquí. Este señor lo colocamos aquí, este señor aquí y este señor aquí. Y esto es lo que llamamos la matriz M. Bueno, le podéis llamar como queráis, yo le llamo M, por ejemplo. Y luego la volvemos a colocar exactamente igual, pero cuidado, haciendo el inverso, o sea, la matriz inversa de esta señora. Y en medio colocamos la matriz diagonal con los valores propios que ha dado, que en este caso es 1, menos 1, 0 y 0, porque ha salido dos veces. Fijaos, menos 1, perdón, 1, menos 1, 0 y 0, que son los valores propios. Bueno, pues resulta que, bueno, para ver si no me había equivocado en algo, pues he multiplicado esto y efectivamente recuperamos la matriz original, que es la que queríamos. ¿Vale? Pues esto consiste en diagonalizar una matriz, expresarla de esta manera. Así que fantástico, porque ahora, fijaos, lo que tenemos aquí, exactamente. Ahora decimos, bueno, vale, vamos a aplicar el teorema que he borrado. Bueno, está aquí aplicado. Fijaos que el teorema lo que decía era, bueno, lo pongo aquí. O sea, recordad que el teorema era que e elevado a a será igual a m elevado a d m a la menos 1. Vale, a ver. La señora A en realidad no es esta matriz, sino es esta matriz por omega. Por tanto, en realidad es 0, omega, omega, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hagamos el asunto saldrá m, luego m a menos 1, y aquí en vez de salir los valores propios 1, menos 1, 0 y 0, pues saldrá omega, menos omega, omega por 0 y omega por 0. Quiere decir que cuando está multiplicado por una omega, por eso sale esto. Por lo tanto, esta es nuestra matriz diagonal y por lo tanto al hacer e elevado a la diagonal, e elevado a omega, e elevado a menos omega, e elevado a 0 que es 1 y e elevado a 0 que es 1. ¿Vale? Esto era lo que me faltaba decir, que es lo que iría aquí. Y es justamente lo que tengo aquí puesto. E elevado a omega, e elevado a omega, 1, 1. Entonces multiplico con el ordenador estas matrices y me da esto. Y luego recuerdo de cuando éramos pequeños que esta expresión es justo la definición del coseno hiperbólico de un número.
Y esta expresión es justamente la definición del seno hiperbólico. Si os gustan más las exponenciales, pues lo dejáis así, o si os gustan más los cosenos y los senos hiperbólicos, pues así, pero es, digamos, la definición de este asunto, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos calculada nuestro boost expresado en función de omega. Lo escribo aquí. Coseno hiperbólico de omega, seno hiperbólico de omega, y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Muy bien. Y ahora viene el asunto. A ver, claro, esto, ¿a qué debería ser igual? Bueno, igual que esto, ¿eh? ¿A qué debería ser igual? Pues claro, debería ser igual a esto, o lo que es lo mismo a esto, que es justamente, porque fijaos que el coseno de este término que está en primera fila, cuando nosotros multiplicáramos esta matriz por x0, x1, x2, x3, para cambiar de sistema de referencia, para darnos, por ejemplo, x0', x1', etcétera, pues claro, haremos este por este más este por este. O sea que lo que quedaría multiplicando a x0 sería el coseno hiperbólico de omega, o sea, lo que aquí hemos llamado gamma. O sea que no queda más remedio que coseno hiperbólico de omega sea gamma, porque si no las cosas no cuadran. Y por otro lado, el seno hiperbólico, ¿a qué debería ser igual? Bueno, pues debería ser igual a, fijaos, a menos gamma beta. Claro, y aquí tenemos un menos, decimos, ostras, este menos, cachis la mar, no sale aquí, a ver qué podríamos hacer, pues no pasa nada. Lo que hacemos es que para que nosotros estemos definiendo un boost en la dirección adecuada, aquí tenemos que poner simplemente un menos. Si ponemos una omega solo, en realidad no estaremos haciendo un boost que pasa de x a x', sino en realidad de x' a x. Se puede comprobar, ¿eh? Por lo tanto, le cambiamos el signo para que entonces aquí saldrá un menos y un menos, os lo puedo garantizar que así va a ser. Y entonces aquí sale un menos y por lo tanto ya podemos decir que el seno hiperbólico de omega es gamma por beta y que el coseno hiperbólico de omega es gamma. Y que un x boost, pasar de x a x', se hace con menos esto. Muy bien. Perfecto. Vamos a, por ejemplo, a dividir estas dos ecuaciones y seno hiperbólico de omega entre coseno hiperbólico de omega es lo que se llama tangente hiperbólica de omega, gamma entre gamma se va y queda beta. ¿Pero beta qué es? Beta es v partido c. Por lo tanto, ya vemos que la velocidad, si pasamos la c al otro lado, se puede expresar como c por tangente hiperbólica de omega. Es decir, que omega y la velocidad están relacionados. De forma que cuando omega es 0, la tangente hiperbólica es 0 y v es igual a 0. Y cuanto mayor sea la omega, mayor es la v. Entonces, claro, vamos a echarle un vistazo a ver la pinta que tiene la función hiperbólica. La función hiperbólica, vamos a ver. Vamos a ver qué pinta tiene. Para ver si cuadra un poco con lo que nosotros queremos. Efectivamente cuadra, porque mirad que la tangente hiperbólica, a medida que va incrementándose el valor que tiene dentro, fijaos que cada vez se va aproximando más y más y más y más a 1. Claro, ¿qué significa eso? Significa que cuanto mayor sea omega, más cerca estará esto de ser 1, y 1 por c es c, por lo tanto la velocidad como mucho será c. Esto es importantísimo,
O sea, esto lo que quiere decir es que ninguna velocidad puede superar la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces esta expresión, acabamos de descubrir que un boost, por lo menos un X boost, se hace con e elevado a menos un número positivo por K1. Claro, la pregunta es, bueno, pero si quiero hacer un I boost o un Z boost, ¿es también con un menos? Efectivamente. Efectivamente, o sea, los boosts son en general con un menos. ¿Vale? Para relacionar no prima con prima, para pasar en este sentido. Y si lo quisiéramos hacer al revés, pues es con un más. Se puede comprobar, ¿eh? No lo estoy haciendo todo al pie de la letra, pero bueno, se puede comprobar. Y su expresión matricial, pues es la que os he dicho: coseno, menos seno, coseno, hiperbólico. Muy bien. Claro, ahora, si quisiéramos hacer un I boost y un Z boost, diréis, hostia, tenemos que volver a hacer las mismas historias. Bueno, lo podríamos hacer, pero ya os digo yo que no hace falta. Ya lo he hecho yo y además están en los libros, y si no lo podéis comprobar si queréis. Pero los I boost, por ejemplo, o el Z boost, pues simplemente darían esto. Por ejemplo, el I, que el I sería la exponencial de menos omega K2, pues si lo hicierais veríais que, como estamos hablando de la I, significa que aquí va a haber un coseno hiperbólico de omega. Lo que pasa es que el menos sale aquí, el menos seno hiperbólico. Y aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Un 0 menos seno hiperbólico de omega, 1, 2, 3, 4. Correcto, y aquí un coseno. Correctísimo. Y aquí aparece un 1, aquí aparece un 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Vale, que lo diga bien, correcto. O sea que fijaos que está en esta fila, ¿quién está afectado? El tiempo y la I. En esta columna, ¿quién está afectado? El tiempo y la I. Y aquí solo está afectado, o sea, no hay nadie afectado. Por eso hay un 1, que significa que la X y la Z se van a quedar exactamente igual. Porque si multiplicáis por el vector columna, fijaos que solo el tiempo y solo la coordenada Y se van a ver afectadas, y la coordenada X y la coordenada Z no les va a pasar nada. Por tanto, esto sería un I boost. Y un Z boost pues sería el tiempo está afectado, pero ahora ni la X ni la Y está afectada, y es solo la Z la que está afectada. Y aquí la misma historia. Entonces esto, ponemos aquí el coseno hiperbólico. Aquí tendríamos 0, 0, 0, 0, y luego aquí un 1, aquí un 1, que sería la X y la Y no afectadas, y 0, 0. Esto sería la matriz del asunto. Y el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico sería lo que os he dicho antes, que lo he borrado sin apuntar. Pero bueno, lo apunto. V es igual a C por tangente hiperbólica de omega. Muy bien, vamos a preocuparnos ahora rápidamente de un n-boost, aquello que os había dicho de hacer una transformación de Lorentz en una dirección arbitraria. Entonces, podemos hacerlo de muchas maneras, pero creo que la manera más guay es inventarnos un vector
unitario que forme un ángulo θ y un ángulo φ para que sean las típicas, bueno, perdón, que esta θ ha salido un poco mal. Vale, para que sea coordenadas esféricas de toda la vida, entonces hacemos uso de las coordenadas típicas, que son seno de θ, coseno de φ, seno de θ, seno de φ y coseno de θ. Si no sabéis de dónde viene esto, podéis echarle un vistazo a un vídeo que tengo colgado en mi curso de mecánica cuántica, en el que calculo el laplaciano en coordenadas esféricas, y los primeros 10 minutos es introducir las coordenadas esféricas. Lo digo por si tenéis que recordar cómo era esto, o buscar un libro o Wikipedia. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos nuestro sistema, que en teoría es un sistema que está en reposo, entre comillas lo del reposo, pero es un sistema inercial. Y luego pues tendremos lo típico, otro sistema inercial aquí, que se está moviendo a una cierta velocidad constante con respecto al no primado, y queremos relacionar las coordenadas del espacio y del tiempo visto por estos dos observadores. O sea, queremos encontrar la matriz o la transformación que relaciona estos números. Sabemos que esto es un boost, y entonces, claro, lo que yo digo es, si a esto le llamo n1, a esto le llamo n2 y a esto le llamo n3, lo que yo afirmo, o sin demostrar, para no estar 1000 millones de años haciendo este vídeo, es que precisamente será esta matriz. Será menos omega por la siguiente expresión. N1 K1 más N2 K2 más N3 K3. De hecho, tiene bastante sentido, ¿no? Porque si os acordáis, cuando hacemos rotaciones, si queríamos rotar en torno a un cierto eje extraño, pues lo que hacíamos era e elevado a θ, n1 j1 más n2 j2 más n3 j3. Cuando lo hicimos esto hace ya un montón de vídeos atrás, hicimos la misma historia, luego lo demostramos y tal. Lo que pasa es que esto a lo mejor pues no es muy práctico, y creo que es conveniente que acabe esta sección, digamos, diciendo un poco un truquillo para calcular esto de forma práctica. Es la siguiente. Afirmo que esta transformación de Lorentz, este boost genérico, se puede poner como. Primero lo escribo y ahora explico un poquito por qué esto funciona. Vale. O sea, lo que afirmo es que esto es exactamente igual que esta expresión de aquí. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer una rotación en torno al eje z de un ángulo menos phi, luego una rotación en torno al eje y de ángulo menos θ, luego un boost en la dirección z con parámetro omega, y luego pues una rotación en torno al eje y del mismo ángulo de aquí pero positivo, y una en torno al eje z del mismo ángulo que esta pero en sentido contrario. Esto reproduce exactamente lo mismo que esta exponencial, ¿vale? Se puede demostrar, pero para hacer eso pues es divertido y es interesante, pero entraremos en un mundo que ahora, como os he dicho, no quiero entrar. Quiero entrar en otros mundos más interesantes para mis objetivos en concreto. Muy bien, de momento lo dejamos aquí, este asunto, y vamos a ir por otro. Vale, este asunto es el que luego va a ser muy, pero que muy útil en relatividad general. A ver, tema de conmutadores.
Muy bien. Recordad que el conmutador entre dos matrices o dos operadores se define como el producto A por B menos B por A, que ya hemos hecho un montón de veces, y os voy a poner los resultados de todas las posibles combinaciones de conmutadores de esta gente. La primera, que son las rotaciones, casi que no haría falta ni que las pusiera, o sea, J, I, J, J, esto es igual a epsilon y JK, JK, donde I, J y K pues son 1, 2 y 3. ¿Vale? Son las típicas de la rotación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, J1 con J2 pues va a dar J3, que J2 por J3 va a dar J1, que J3 con J1 va a dar J2 y que cualquier J, la que sea, y J es lo mismo que menos J, J, JI. ¿Vale? Lo digo rápido porque estas cosas ya las hemos visto. Bueno, pues esto está resumido en esta fórmula. Muy bien, ¿cómo conmutan las Ks? Pues las Ks conmutan de la siguiente manera. Que por cierto he puesto los índices acá abajo y os he puesto los índices ahí arriba. Da igual porque la métrica, fijaos que como es la identidad, da igual si va a dar la misma matriz arriba y abajo, pero bueno. I, J, K. Muy bien. Y luego, lo que vemos, KI, KJ, resulta que da menos epsilon y JK, JK. Es decir, el conmutador de 2K da menos JK. Es decir, por ejemplo, el conmutador de un boost en la dirección X con un boost en la dirección Y resulta que es menos una rotación en la dirección 3. Esto es, por ejemplo, uno de los conmutadores que sale de aquí. O sea, esto es curiosísimo. El conmutador de 2 boosts da una rotación. Esto es muy interesante. Y luego, por último, que sepáis también que la mezcla entre esta gente, pues por ejemplo, JI con KJ, pues esto da epsilon y JK. Y bueno, lo que da un J y un K, pues son Ks. Por ejemplo, J2 por K3, el conmutador, pues da K1. Y el conmutador de una rotación en torno al eje Y por un boost en la dirección Z, resulta que el conmutador pues da un boost en la dirección X. Bueno, ¿vale? Simplemente lo dejo por aquí. Esto es algo importante para recordar, sobre todo en cuántica, es muy importante esto. Y lo importante es que todos los conmutadores dan siempre una combinación lineal de ellos. O sea que podemos decir que J1, J2, J3, K1, K2 y K3 pues forman un álgebra cerrada, digamos, en el que los conmutadores siempre dan combinaciones lineales de ellos mismos. Muy bien. Y eso define las constantes de estructura y todo eso, pero bueno, ahora no quiero entrar en eso, ya si tengo que entrar ya entraré. Pero ahora voy a explicar las traslaciones. Vale, a ver qué se entiende por traslaciones. Bueno, tenemos un sistema de referencia, luego tendremos otro sistema de referencia prima. A este le pondremos SR', a este SR. Y lo que va a ocurrir en una traslación es que este señor, el señor SR', no está ni girado ni está yendo a velocidad constante con respecto a SR. Es decir, la velocidad de SR' con respecto a SR es 0 y no está girado, es decir, no hay ninguna rotación. O sea, es decir, el eje Z está alineado con el Z, el X con el X y el Y con el Y. La única cosa que va a haber es una separación espaciotemporal. ¿Qué significa eso? Bueno,
Con respecto al origen, significa que el origen de coordenadas del SR está aquí, mientras que el origen de coordenadas de SR' está aquí. Pero además admitimos la posibilidad de que el tiempo t y el tiempo t' no estén sincronizados, sino que empiecen diferente. Es decir, que el tiempo t' sea igual al tiempo t más una cierta constante. De forma que, por ejemplo, puedan ocurrir cosas como esta, ¿no? Que, por ejemplo, si t es igual a 0, pues puede pasar que t sea igual a 3, t', por ejemplo, ¿no? Pero que cuando haya pasado un segundo en un sistema, también haya pasado un segundo en el otro sistema, ¿vale? Esto solo es posible si la velocidad relativa entre ellos es 0, porque si no ya sabéis que el tiempo se distorsiona. Muy bien, entonces, ¿cuál es la manera de introducir esta transformación? Bueno, digamos, en plan simplificado, con notación simplificada, esto se podría poner así. Es decir, la x' es igual a una transformación de Lorentz por x más algo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esto ponerlo en forma de matriz? Bueno, pues podríamos hacer el siguiente truco. Podemos poner la matriz lambda, luego podemos poner este vector A, y luego lo que vamos a hacer es poner artificialmente un 0 aquí y un 1. Enseguida explico qué es lo que estoy haciendo. Perdón, quería decir que esto multiplicado por x y un 1 aquí artificial reproduce lo de arriba. Vamos a ver. Veamos, vamos a multiplicar esta matriz por esto, será lambda por x más a por 1. Y aquí tendremos 0 por x, 0, más 1 por 1, 1. Y esta sería la historia. O sea, esta es la única manera de poder introducir... Perdón, me falta la x, perdón. Y esta es la única manera de reproducir este tipo de ecuaciones que no son homogéneas, en el sentido de que se le añade una constante. O sea, tenemos que introducir este truco, y el truco de introducir un 0 y un 1 aquí se llama, muchas veces se llama coordenadas homogéneas. Esto se utiliza muchísimo en las matemáticas de los videojuegos o cuando hay que hacer transformaciones y lo queremos hacer todo a partir de matrices. Muy bien. Entonces, claro, pero en realidad, claro, estos señores tienen dimensión 4 y estos también, y estos. Por lo tanto, en realidad, la transformación sería pues una matriz 4 por 4 aquí tendríamos los 4 ceros artificiales. Perfecto, y aquí tendríamos la pues a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. La a sub 0 corresponde a la traslación de tiempo y luego a super 1, a super 2 y a super 3 a las traslaciones o el vector, digamos, que va desde un origen al otro de los sistemas de referencia. Y esto le podemos llamar una transformación de Poincaré, digamos, ¿no? Si queréis. Entonces, por último, deciros que así como teníamos que K super 1, K super 2, K super 3, J1, J2, J3 eran los generadores de la transformación de Lorentz, ahora tenemos que añadir P1, P0, P1, P2 y P3, que serían las traslaciones espaciotemporales. Y en total tendremos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generadores, o por lo tanto 10 parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el generador de traslaciones temporales?
pues sería hacer 0 absolutamente todo, excepto el señor que hay aquí, que sería poner un 1. O sea que lo pongo un momento para que no haya duda ninguna. Y después consiste en poner aquí un 0, un 0. Esto lo estoy diciendo bien. Sí. Y aquí pondríamos 0, 0, 0, 0 y 0. Cuidado, 0 todo, porque estamos hablando de los generadores. O sea, lo que quiero decir es que si quiero hacer una... ¿dónde estás? Aquí. Si quiero hacer una traslación temporal, lo que tengo que hacer es e elevado a, pues por ejemplo, quiero desplazar, pues por ejemplo, 5 unidades temporales, ¿no? Bueno, tendría que multiplicarlo por c, porque recordad que esto, el tiempo está multiplicado por c, ¿eh? Vale, pues entonces si quiero hacer un desplazamiento de 5 unidades, pues tengo que elevar e elevado a ese desplazamiento que yo quiera por esta matriz. 0, 0, 0, 1 y todo lleno de ceros, ¿vale? Bueno, pues esto, la exponencial de esto, pues pasa a ser, incluido todos los ceros aquí, ceros y todo cero, vamos, absolutamente todo. Bueno, pues esto, ¿qué pasa a ser? Pues pasa a ser 5c, aquí tendremos 0, 0, 0, aquí tendremos 0, 0, 0, 0, aquí dará un 1 y aquí dará 1, 1, 1, 1 y todo lo demás 0. ¿Vale? Esto sería, digamos, la matriz que genera esa transformación de un desplazamiento. Vamos a comprobarlo para que veáis lo que quiero decir. Vamos a ver. Escogemos aquí, bueno, pues cogemos esta matriz y para no escribir tanto, la vamos a multiplicar por nuestro vector, nuestras coordenadas sin primar. Y aquí el 1 este que no significa nada. Y vamos a ver qué daría esto. Está claro que lo que debería dar sería pues las coordenadas primas con el 1 artificial y debería representar una traslación temporal. Y esto será 1 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto, más 5c, por 1, correcto. De hecho, no hace falta que ponga el paréntesis. O sea, este 1 de aquí es lo que he hecho, o sea, 5c por 1. Y luego tendríamos 0 por x0, 1 por x1 y todo lo demás 0, incluido, o sea, aquí tenemos 0 que 0 por 1 va a dar 0 y fijaos que todo va a dar exactamente lo mismo, o sea, x1, x2, x3 y la última fila será 0 por este, 0 por este, 0 por este y 1 por 1. Es decir, que vuelve a dar el 1 este auxiliar. Y fijaos que conseguimos el resultado esperado. Todas las coordenadas se quedan igual, excepto la temporal, que ha aumentado en 5 unidades, ¿no? 5c, digamos, ¿no? O sea, dicho, si queréis, en plan, desglosando lo que es x0, que es c por t, pues sacando factor común c, pues nos queda t más 5. ¿Vale? Y es lo que hemos dicho de que un reloj, por ejemplo, esto de aquí, que es ct', pues nos queda que ct' es igual a ct más 5, ¿no? Estoy igualando el primer número con el primer número, tachamos las c's y nos queda, pues eso, que hay una diferencia de orígenes en el tiempo. ¿Vale? Por tanto, una cosa son los generadores, es decir, lo que va encima de las exponenciales, y otra cosa es la matriz que va a dar. La matriz que da aquí es esta, sin embargo, la matriz que está aquí arriba es esta, todo lleno de ceros, ¿vale? Claro, ¿qué hubiera pasado si no fuera P0, si no fuera, por ejemplo, P1?
Pues entonces el 1 estaría aquí. Y lo que estaríamos diciendo es que sería una traslación en la dimensión X, y si hubiera sido P2, pues pondríamos aquí el 1 y aquí el 0, y por lo tanto habría una traslación en el eje Y y lo mismo con el eje Z. ¿Vale? Pues ya tendríamos entonces el asunto, y lo único que tenemos que hacer es acabar de ver las relaciones de conmutación con esta gente y ya estaríamos. Voy a borrar para hacer un poco de hueco. Muy bien, y tendríamos, a ver, tenemos lo que son primero los señores J1, J2, J3, luego tendríamos K1, K2, K3 y luego P0, P1, P2 y P3. Bueno, veamos. Bueno, pues aquí tienes un resumen del asunto, de todas las relaciones de conmutación que tengan que ver con las P's, digamos, ¿no? Las J's, en general todas las J's con P0 conmutan, las J's con las P's espaciales, o sea, es decir, que los índices sean 1, 2, 3, X y Z, pues conmutan de esta manera, y luego las componentes espaciales de K conmutan de esta manera. Por ejemplo, si un boost en la dirección X y una traslación temporal conmutan, o sea, perdón, no conmutan, y su conmutador da pues una traslación en el eje X, etc. ¿Vale? Sería un ejemplo de este caso, ¿no? Y luego los boosts espaciales conmutan con las traslaciones espaciales, o sea, bueno, no conmutan, sino que sus conmutadores son una traslación temporal, y luego los espaciales con los espaciales pues da 0, siempre y cuando I y J no sean iguales y sean igual a 1, 2, 3. O sea, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, pues K1, P3, por ejemplo, al ser esto índices espaciales y ser diferentes, pues entonces da 0. Vale, pues esto sería un resumen. Esto normalmente se utiliza, o sea, es muy, muy relevante, o bien cuando tenemos que hablar de la mecánica cuántica, en concreto teoría cuántica de campos, que ya veremos en algún momento, o si queremos hablar de las simetrías de una métrica en el espacio-tiempo y que tiene que ver con los vectores de Killing, que esto lo digo solo por decir, pero es algo que ya haremos, y que este tipo de relaciones es muy importante para esto. No digo más, solo digo que está relacionado con un concepto que ya vendrá más adelante. Vale, pues voy a cerrar este capítulo aquí, ya habiendo puesto todo lo que es la definición del grupo de Poincaré, sus generadores, sus relaciones de conmutación, y a partir del siguiente ya es cuando empezaremos a aplicar todo esto para saber qué forma tienen que tener las leyes de la naturaleza para que sean invariantes bajo el grupo de Poincaré. O dicho de otra manera, qué pinta tienen que tener las leyes para que sean posibles. Porque hay algunas leyes que ya escritas de una cierta manera, al no ser invariantes bajo este grupo, entonces ya no pueden describir la realidad. ¿Vale? Bueno, pues de eso hablaremos en el capítulo siguiente. Gracias por ver este vídeo. Un saludo.